Buenos días, gracias por la invitación. Yo quisiera comentar rápidamente intervenciones anteriores para poner un punto sobre las IES. El presupuesto general de la República aprobado el 15 de diciembre de 2014 por 136.6 millones de soles, sí se considera la construcción del proyecto Tía María y sí se considera la culminación del proyecto Las Bambas. Entonces, que el ministro de Economía salga a decir que no considera Tía María, él mismo mandó hacer el presupuesto de la República. Precio del cobre. Norma Metal Exchange, cierre de ayer, 2.58. La libra de cobre. Las minas chilenas cierran a precios de menos de 2.20. Las minas peruanas cierran a precios de menos de 1.95. Proyectos mineros. La cartera de inversión minera en el Perú para los años 2011-2016 constaba de 54 proyectos mineros, de los cuales 16 tienen EIA aprobado, 10 son ampliaciones y 24 están parados. Los 60.900 millones de dólares, 63% de ese dinero iba para proyectos de cobre, 17% para proyectos auríferos. Y para cerrar, en el tema de los EICAS y los límites máximos permisibles, señores, les metieron la yuca. Bailen, porque eso ya está aprobado. Ahora lo quiero ver, pues. Como debo decir, lo que diga acá es meter la responsabilidad no de las instituciones con las cuales trabajo o las que hago consultoría. Entonces yo voy a hacer hipótesis de trabajo para ir decantando por qué tenemos la situación social que tenemos. Un poquito. Axioma. Entonces tenemos dos axiomas. El tercero, que es el importante que tenemos que ver ahora, tiene que ver con los espíritus animales. Ustedes habrán escuchado que no hay nada más global de $1 millón. Y eso tiene que ver con lo que hablaba Keynes. Y el segundo concepto de creación destructiva es un concepto de Schumpeter. Y para quienes no han leído Schumpeter, les recomendaría que lo hagan aceleradamente, puesto que para mí es el mejor analista de por qué fracasó el marxismo-leninismo en el mundo. Para que lo anterior se cumpla, se debe existir libertades políticas en el mercado, cosa que en el Perú, si bien tenemos constitución del 93 y cambio estructural del acuerdo social que tenemos del 8 de agosto de 1990, eso hay que consolidarlo. Postulados. La pareja presidencial sale que se entrega a la banda presidencial, hay un partido que le espera en la puerta. Prepárense para las super megacomisiones. Postulado 2. Escuchan al consejo del sucesor trotskista que les dice: vamos a atizar las contradicciones. Entonces, ¿cómo puedo saber el cuello? Que se queme la pradera, suelto el hermano hacia julio-agosto, y llega un momento tal de desorden que los guardianes socráticos de la democracia dicen que no hay condiciones para un proceso electoral. Por lo tanto, pasamos a una etapa de democracia tutelada. Porque acuérdense, la gente ante el desorden, ¿qué prefiere? ¿Institucionalidad democrática o orden? Un orden. Bien simple. Entonces, ¿qué tenemos en la cancha? Tenemos a los viejos conocidos, tenemos a Movadev, que participa de la vida institucional de universidades como San Marcos, o vayan a la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, o vayan a la Universidad de Huamanga. Ahí están, vivitos y coreanos. Por otro lado tienes a los Quipos Palomino, que hasta ahora nadie los ha atrapado, han matado a 2 de ellos, pero siguen operando y siguen recibiendo chantaje, siguen pagando, recibiendo chantaje que tienen que pagar la gente de Techin, la gente de Cruzpetrol, Consorcio Camisea. Y cuando no lo pagan, ¿qué hacen? Secuestran, toman y después se arreglan. Y quienes quisieron sacar el proyecto Inambari, la represa Inambari, se dieron cuenta que al frente tenías a la hermana de Johnny Lescano, que había purgado cárcel por terrorismo,
dirigiendo las rondas campesinas de Puno. Por otro lado, algo que este dato me lo dieron en Colombia, estoy viajando mucho en Colombia, el MRTA se ha reciclado y ya tiene capacidad de fuego, señores. Con esto quiero decirles que en 25 años no aprendimos nada. Otro que está en la cancha es el etnocacerismo, que es leal a Tauro. Y si ustedes no saben, y pueden ir al registro de la cárcel militar de Chorrillos, hay encuentros entre un tal señor Fajardo y un tal Antauro, y entenderán que esas conversaciones no juegan cachito, ¿cierto? Entonces, el primer ejercicio de los etnocaceristas como Badef en la cancha ha sido Pichanaki, si no se dieron cuenta, y en los alrededores estaba el MRTA. La obstrucción de las carreteras de acceso a la zona de Pichanaki no eran pues 100 personas cargando piedras, se volaban los cerros con dinamita. Y tenemos a Tierra y Libertad, que es el único partido de izquierda con franquicia propia, que supuestamente tiene un discurso pseudocientífico, que ustedes pueden bajarlo, que lo pueden leer, se llama Propuesta por el Buen Vivir. Miren, no son nada humildes. Dice, si el clima cambia por el sistema, cambiemos el sistema. Entonces, Marco Arana es producto de una evolución de la teología de la liberación, juntado con la gente más inteligente del Partido Socialista, que salió del Partido Socialista y se fue a unir al Tierra y Libertad. Y ellos tienen una posición ideológica, que es todavía por construcción, que se llama el post-extractivismo. ¿Cómo se fuma eso? Bueno, te hablan de un mundo Foro de Sao Paulo, un mundo alternativo imposible, que ir a las industrias, la innovación, el cambio, etc. Ahora, ¿cómo se financia eso? Maná del cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si quiero tomar el poder, tengo que destruir el modelo económico que ha dado resultados del 8 de agosto de 1990. Ese modelo se basa en inversión privada, en especial en las industrias extractivas. Por lo tanto, tengo que paralizar las industrias extractivas. A medida que yo paralizo las industrias extractivas, se me cae la demanda agregada, desempleo, conflictos, y que yo les recuerdo a ustedes, la única vez que la derecha ganó la calle en el Perú fue en agosto de 1987 con la estatización de la banca. Y tuvieron a Vargas Llosa con Serpentín y Pica Pica. Fue la única vez que la derecha ganó la calle. Denme otro ejemplo. Ahorita, además, en diciembre han tenido la ley Pulpín. ¿Quién ganó la calle? Pulpín Dahmer, Pulpín Johnny Elcano, Pulpín Rosa María. Ellos ganaron la calle. Entonces, bueno, señor Rodríguez, esto es, aquí están las cifras de Cano, etcétera, calientito, recién salido del horno. Y entenderán por qué mandaron a Chocherí y Martín Belaúnde a Ancash, porque era la zona más sabrosa para robar. Pero veamos, en total está cayendo el Cano. Y eso significa que todas aquellas personas que han ganado los gobiernos regionales en el proceso electoral de octubre pasado, ganaron prometiéndole el oro y el moro a su gente. Ahora no van a poder cumplir con ese oro y el moro. ¿Y qué van a decir? El gobierno central me está quitando. Esto es el total de regalía, Cano, y esto es específicamente Cano. Saltemos. Ahora, este gobierno negoció esto. A ver, hay una estupidez llamada concepto de sobreganancia, que eso no existe. En Australia, donde se propuso esto, hicieron un golpe de estado del Partido Laborista al primer ministro laborista que propuso esto. Y entenderán que ahora gobierna el Partido Liberal. Los laboristas se fueron a su casa. ¿Por qué? Porque se meten a hablar cosas que no saben. Y acá, como somos monos, trajimos el concepto y lo picamos mal. Porque todo lo que se pudo avanzar con los fondos mineros ha quedado en la nada. Lo que hizo Pablo de la Flor, no sé si ya se retiró,
Pero con Pablo Lafleur hicimos el Fondo Minero Altamina. Disminuimos la desnutrición infantil en las 20 provincias de Ancash. ¿Quién ha heredado ese proyecto? Nadie. Entonces sí, pues, se ha recaudado más que los 500 millones que daban el aporte voluntario de las mineras. Pero les cuento una cosa, yo estuve en una negociación y podíamos haber logrado mucho más que eso. A ver, voy a dar el calendario de actividades, ¿ya? Empezamos en Tía María. Tomamos Tía María, eso no va a salir. Por más que vayas a hacer 50.000 mesas de trabajo, no. Se han cerrado. Ya ganaron la calle, ya ganaron la gente. Y el gobierno es incapaz de poner orden. Si no se han dado cuenta, ayer han asaltado la estación de bomberos de Cocachaca. ¿Qué tienen que hacer los bomberos con esto? Han destruido la estación de bomberos. ¿Quién está preso? Nadie. El fin de semana se volaron la bocatoma del canal que da agua a 3 distritos. ¿Quién está preso? Nadie. Pepe Julio y el alcalde tienen arraigo porque tienen una condena a 4 años sin prisión efectiva y se siguen zurrando la ley. Entonces, primero Tía María, de ahí vamos a ir a tocar las puertas a Cerro Verde, empresa que Freeport McMoran va a ser la primera productora de cobre del mundo, le va a ganar a Codelco. Pero, ¿qué ha pasado? La empresa, para quedar bien en este esquema de o lo voluntario, acuerdo con la sociedad, que fue el preámbulo para hacer los acuerdos que sacó Jorge Castillo como premier, puso la planta de agua y la planta de saneamiento de Arequipa. Ahora quieren forzar a la empresa operación y mantenimiento por 30 años. Y ya van a ver las marchas. Siguiente víctima, Tintaya Tapacay. Ya empezaron las marchas, ya empezaron los cuestionamientos. Para la primera semana de mayo es una especie de día de la heroicidad, porque tiene los 4 muertos causados y gravemente causados por una Verónica Mendoza que le mandó una carta al alcalde de Moyehuanca adjuntando un informe de Ciensopas que decía esto es muerte, y en función de esa carta tiene su paro. De ahí tienes Chupivilcas al costado, Proyecto Constancia, que ya lo empezaron a fregar y también lo van a parar. La joya y la corona, señores, en la quincena de mayo toman las Bambas. Game over. Se acabó Perú. Riesgo país se dispara, uno de las 350, 4, ya veremos. Pero si toman las Bambas, señora, se acabó. ¿Ok? Y eso viene. Para empezar, señores, en la zona de las Bambas ya tienes 30.000 mineros informales en la concesión minera Las Bambas. ¿Quién los va a sacar de ahí? Y les cuento más, el líder de los mineros informales en Apurímac se llama Tanga Rao, nombre de combate. Y este caballero, Tanga Rao, es el jefe del nacionalismo, campaña electoral 2006, campaña electoral 2011. Y ahí volvemos a Pichanaki, porque el tema no se ha resuelto. Y volvemos a las 4 cuencas de acá y el 1 a ver. Y en el sur, prepárense que también se levanta Puno. Entonces todo eso de acá lo tengo documentado, les puedo dar hasta las fechas. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Quiénes están? Esto es lo que estoy viendo, miren, Tintaya Antapacay es ahora de Glencore, Espinal es una provincia de Cusco, Constancia es un proyecto de Jate, que está en la provincia de Chuquillas. Bueno, o sea, quien tiene a nivel político un discurso articulado que para periodistas medianamente informados me da vergüenza cuando me entrevistan a este ex sacerdote y cómo se los pasea por la ignorancia promedio del periodismo peruano. Marco Ana es el aparente líder, el verdadero líder de todo esto se llama Carlos Monge Chocli, con el cual tenemos una amistad entrañable, nuestros abuelos, amigos, nuestros padres, compañeros de Cayetano Heredia, y Chocli me formó a mí, por eso lo conozco. Cerebro de Chocli. Y Chocli trabaja para quién? George Soros. La izquierda peruana, señores, la intelectualidad peruana vive de Open Society, una fundación de George Soros. Pregúntense, ¿qué hace un especulador del capitalismo como George Soros pagándole izquierdistas en Latinoamérica?
a Moyehuanca, que ha sido el exalcalde de Espinar, que tentó la presidencia regional en Cusco y no pudo, pero sigue dando vueltas. Tienen a Verónica Mendoza, que sigue con la cantaleta de la contaminación de la zona, no entiende razones, no entiende que hay el río que pasa por Yauli se llama río Salado. ¿Y por qué? Porque es una zona volcánica y naturalmente afloran pues las sales naturales, pues, mineralizadas. Pedro Franque es un profesor de la Católica. En el artículo de Hildebrandt, que me dedica algunas líneas, dice que él nunca agarró un fusil, un arma, que no mató una... Bueno, él nunca fue un cuadro de los libios, por razones que mejor no digo. Entonces, él tiene incidencia en que el acuerdo marco que tenía la empresa desde el 2003 no se haya firmado. Él es el comisario político de Tierra y Libertad para que ese acuerdo no se firme. Y no se va a firmar, señores, porque el acuerdo marco decía que la empresa, entonces BHP, le daba el 3.75 de la utilidad bruta de la operación Tintaya a la provincia de Espinar, sus 6 distritos y 68 comunidades. ¿Saben cuál es la apertura de negociación de Pedro Franque? Dame el 25%. Sergio Sul, que es un abogado de Moyehuanca, que es una persona que formaba en Cusco, presencia en todo el tema de derechos humanos. Los extranjeros, Rafael Hotman es un hipijapa de San Marcos, con conexiones extranjeras. Caroline Bill es otra. Esta Sophie Eike es muy gracioso, porque como los peruanos somos ignorantes, supuestamente la dedicaría es igual y manda a hacer a una ingeniera un estudio de contaminación de la provincia de Espinar. Y era esta señorita, estudiante de, no ingeniera. Y todos los peruanos fuimos sorprendidos por algo firmado por alguien que es un estudiante de. Y ahí tienen la siguiente persona. ONGs, Catholic Fund for Overseas Development, CAFOD. Miseror en realidad me he equivocado, Miseror es Alemania. Multiwatch, esto es muy interesante. Multiwatch se funda en el 2005, es una ONG suiza para supervisar el mal comportamiento de las multinacionales suizas en el mundo. Y le financió un viaje del 17 de abril al 6 de mayo de 2012 a Oscar Moyehuanca, entonces alcalde de Espinar, y a todos del Frente de Defensa. ¿Para qué? Tintaya era mitad Estrata, mitad Glencore. Entonces nos llevaron a la Asamblea General de Accionistas, donde cotiza la empresa. ¿Dónde cotiza? En Londres y en Suiza. Entonces lo llevaron a denostar y decir que la empresa contamina, patatán. Cosa que es falsa, pero no importa, pues. Acá no es una cuestión de verdad, es una cuestión de utilizar todos los medios para llegar al poder. Entonces, luego de ese tour internacional, regresaron al Perú y hicieron el paro famoso que ya les mencioné, de Tintaya, mayo 2012. Y por otro lado tienen Frontline, que es una ONG fundada en Dublín para proteger a todos los defensores de los derechos humanos. Entiéndase, derechos humanos los que me convienen a mí, no de todos. No verán una línea de Frontline o del IDL refiriéndose a los 24 policías asesinados en Bagua. Para ellos no hay derechos humanos. Ahora, tenemos que crear nuevos agentes. Entonces, para el paro que se tiene en Espinar, voy a crear nuevas entidades de sociedad civil. Entonces, como la FUDI ya está quemada, vamos a crear la Federación Única de Jóvenes Espiranenses. ¿Quién la maneja? Adela Moyehuanca, la hermana de Oscar. Pero ¿saben qué? Se comió 10 años de cana por asesinato y volar cosas. Federación Única de Campesinos de Espinar, Robert Urita, que también está buscado. Asociación de Zonas Urbanas y Profesionales de Espinar. Entonces creo nuevos agentes
comillas, representantes de la sociedad para seguir en la misma danza. Acá está la persona por el cual me he convertido en trend en las redes sociales, porque dije que el caballero es trovador en las noches de Cusco, lo que comúnmente mis guayquichas cusqueños llaman bricheo. Por decir eso, se armó todo un roche y he tenido que pedir disculpas a los bricheos de Cusco porque este señor no califica. Aquí están todos en una foto de recuerdo. Ahí están en Derechos Humanos Sin Frontera, ligado a Frontline. Ya tienen el elenco estable. Ahí está Mendoza, ahí está Hedner, Osores, Astel, Tafos. Ese señor es buenísimo, ¿eh? Dice que es economista y estuvo también en Tamborán. Un estudio de él es el que dice que la valorización de la producción agrícola del Valle del Tambo era mayor que toda la producción minera que se iba a extraer, la producción minera olífica. ¿Cuánto cobró el caballero por esa consultoría? $100.000. ¿Ok? Entonces está el elenco estable. Consecuencias: me he hecho famoso, estoy en todas las redes sociales, me insultan, me buscan, soy el perro de las mineras, etcétera, etcétera. Debo decirles que, como soy economista y sé lo que se viene, ya cambié de giro. 70% de mi facturación no tiene nada que ver con las mineras. Y además, viajo un montón, me estoy yendo invitado a Chile, a Colombia, me voy a Israel, me voy a hacer un paper con un tal Jeffrey Sachs Columbia. Entonces, si no me ven en los próximos 2 meses, no es porque me he corrido, estoy chambeando. 2. Ahora tengo seguimiento. Este es el martes pasado, tomando desayuno en la parte de afuera de la tiendecita blanca. Ok, entonces ya este es descarado, te toman fotos, te siguen, pero no hay miedo. Y lo último, esto es lo que mandan a mi casa. Entonces, ya tengo 9, porque han sido 3 entregas, que me manden 2 entregas más y lleno mi caserina. Muchas gracias.